En esas jaulas guardaban a los gallos de pelea en una nave en Valladolid. La Guardia Civil investiga a 6 personas por maltrato animal. Los animales tenían las crestas totalmente mutiladas. ¿Qué tal? Buenas tardes. A 4 días para que termine el estado de alarma, hoy conocemos un importante repunte de contagios en España. La cifra casi se duplica en las últimas 24 horas y sobre todo se concentran en Madrid, algo que puede afectar de cara a la desescalada en las provincias más cercanas, las que están en fase 2, como Soria, Ávila, Segovia y Salamanca. Eso sí, curiosamente, el Gobierno mantiene congelado el número de fallecidos y lleva así 11 días. Hoy ya sabemos que el próximo 16 de julio se celebrará el funeral de Estado por las víctimas del COVID-19, que estará presidido por el Rey. En Castilla y León son ya 3.750 personas las fallecidas, la mayoría en las residencias de ancianos, donde, por cierto, hoy los rebrotes detectados en 2 de ellas en Valladolid parece que ya están controlados. Natalia Fernández. Sí, los 2 rebrotes que se registraron ayer en 2 residencias de mayores en Valladolid están completamente controlados, según ha dicho esta misma tarde el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Egea. En ambas han hecho test y no se ha registrado ningún caso nuevo de coronavirus. Castilla y León quiere ser ejemplo de unidad política y que el pacto de la reconstrucción firmado hoy sirva de modelo a nivel nacional. Un acuerdo que no ha gustado a los empresarios tras conocer que se suspende la eliminación del impuesto de sucesiones. La transhumancia sigue su camino. Hoy hemos estado en Trigueros del Valle, en Valladolid, con un pastor que mueve más de 1.300 ovejas. De ganadería hablaremos también en unos minutos en una entrevista con el ministro de Agricultura, Luis Planas. 99 días después del último partido de fútbol de Primera División, regresa al Estadio José Zorrilla. Manuel Centeno, buenas tardes. El balón ya rueda en el Coliseo blanquivioleta. Hola, buenas tardes. Así es, desde el 8 de marzo el Estadio José Zorrilla no acogía un partido oficial de Liga. Hoy ha vuelto a jugarse aquí, están al descanso, empatan a 0 el Real Valladolid y el Celta de Vigo, que pelean por la permanencia. Justo antes del partido, el presidente Ronaldo depositó un ramo de flores en la butaca que corresponde al socio más antiguo, al número 2, que ha fallecido estos días como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, en representación de los 600 fallecidos en la provincia de Valladolid. Últimos días de la primavera y últimos días de ambiente fresco. Mañana empieza a subir las temperaturas y el fin de semana, con la llegada del verano, volverá el calor. Los rebrotes en 2 residencias y algún caso positivo más en otros centros de mayores, todos en la provincia de Valladolid, dispararon ayer las alarmas. Pero hoy la Junta dice que ya están todos controlados. Natalia Fernández, estás en una de esas residencias privadas. ¿De cuántos contagios estamos hablando? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues en estas residencias se han dado un total de 26 casos positivos de coronavirus, 11 de ellos en una de las residencias y 5 en la otra. En ambas han hecho test y de momento ya no hay ningún caso nuevo por coronavirus. También se está haciendo un seguimiento en otros 3 centros donde habría un positivo en cada uno de ellos. El otro foco lo encontramos en el Hospital Río Ortega de Valladolid, donde una paciente habría dado positivo por coronavirus y tras ese positivo se han dado otros 7 de personas que habrían estado en contacto con ella. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha afirmado que estos casos están controlados. Bueno, esto está dentro de las cosas que pueden suceder. Hay que decir, por eso hay un sistema de vigilancia, por eso hay un sistema de testear rápidamente a todos los contactos y de momento, bueno, pues parecen focos controlados, no focos que provoquen un cambio en este momento en nuestra estrategia. Las residencias han sido un foco especialmente delicado en la pandemia y ahora se esfuerzan en evitar rebrotes. Eso significa más gastos y algunas, como el caso de la residencia de Macotera en Salamanca, han anunciado el cobro de una tasa extra por ello, la llamada tasa COVID. Hasta allí nos vamos. Paco Gómez, ¿qué explicaciones da la empresa? Buenas tardes. La empresa francesa Colisée, que gestiona un significativo número de residencias en el conjunto de España,
cerca de un centenar, asegura que ha invertido más de 3 millones de euros en determinados gastos vinculados con esa prevención de rebrotes. Ese dinero, subraya la empresa, no tienen por qué pagarlo los residentes, pero se les pide esa ayuda extra. En el caso de Santa Ana, en Macotera, con 25 camas, esa tasa de 85 euros ha generado un importante malestar. Pero la empresa subraya que se han pasado por alto dos términos. Uno, que es temporal, esa tasa hasta diciembre, y sobre todo que es voluntaria. Esa palabra es la que también subraya el ayuntamiento, que destaca que a pesar de sus reducidas dimensiones, un número significativo de familiares internos se puso en contacto con el consistorio para mostrar su malestar. Nos han llamado por teléfono, nos han mandado algunos correos. Presentarse aquí en el ayuntamiento no, pero por correo y teléfono sí lo han hecho. Parece ser que ha utilizado palabras técnicas y quizá mucha gente mayor de la residencia no lo ha entendido, que parece ser que es voluntario. Entonces creo que para la gente mayor hay que utilizar palabras que lo puedan entender para no asustarlas. Ayer conocíamos que un fármaco reduce hasta un tercio la mortalidad en hospitalizados por COVID-19 que necesitan ventilación. Lo han descubierto en la Universidad de Oxford, que también aseguraba que se trata de un medicamento fácil de encontrar en todo el mundo. Hemos hecho la prueba. Rubén Hernández, ¿te ha sido fácil encontrar en las farmacias este medicamento? Pues realmente ha sido muy sencillo. Primera farmacia en la que hemos entrado y ya lo hemos encontrado. Aquí está, este es su nombre comercial, aunque el principio activo es la dexametasona, que según la Universidad de Oxford ha dado muy buenos resultados en enfermos de COVID-19. No obstante, se pide prudencia porque de momento es solo un ensayo clínico y hay que hacer muchas más pruebas para ver la efectividad real en estos casos de este medicamento, un antiinflamatorio muy económico. Esta caja cuesta 9 euros, que lleva años recetándose. Dexametasona es el principio activo y es un corticoide que se ha utilizado de toda la vida para tratar inflamaciones en bronquios, inflamaciones en rodillas, para tratar fascitis plantar inyectado. La Consejería de Sanidad autoriza la presencia de prensa diaria en los establecimientos hosteleros al considerar que son elementos poco favorecedores de la transmisión del virus. No obstante, propone medidas de seguridad como que los periódicos se sitúen y se lean siempre en un espacio específico. No se han hecho test de coronavirus a casi el 70% de los que acudieron a los servicios médicos con síntomas compatibles con la enfermedad. Son datos del último barómetro del CIS que indica que los españoles exigen una mejora de la sanidad pública. Más del 75% de los españoles que ha recurrido a la sanidad pública por el coronavirus asegura que la atención ha sido buena o muy buena. Aún así, según el CIS, casi 9 de cada 10 cree que es conveniente reformar la sanidad para aumentar los recursos, las plantillas y la coordinación entre autonomías. El 7,6% de los encuestados ha recurrido a ella con síntomas de COVID-19. Solo se les ha realizado un test a menos de la tercera parte. De los diagnosticados, el 36% fue hospitalizado. El resto pasó la enfermedad en su casa. La pandemia ha cambiado la perspectiva del verano en puertas de su inicio. El 65,7% asegura que no se irá de vacaciones, frente al 27,2% que sí lo hará. Las cifras llegan en parte por cómo ha afectado a nuestros bolsillos. La situación económica se ha convertido en el primer problema para los españoles, seguido por el paro, el coronavirus y con la clase política en cuarto lugar. Se desprende de un barómetro del CIS que vuelve a situar al PSOE en cabeza, a pesar del desgaste por la gestión de la crisis. Con un 31,9% aumenta su ventaja sobre el PP, en segundo lugar con el 20% de apoyo. Y estas son las grandes cifras del pacto para superar la crisis del coronavirus firmado hoy en Castilla y León. La sanidad se va a llevar 250 millones de euros para reforzar sus prestaciones y contratar profesionales. Otros 80 van a las corporaciones locales, a creación de empleo, 25 millones al sector agrario y otros 11 a educación. A ello hay que sumar los 728 millones del nuevo plan de inversiones sociales prioritarias que estará vigente de 2021 a 2025.
Castilla y León es la segunda comunidad después de Aragón en firmar un gran pacto con gran consenso político. De hecho, quieren que sea ejemplo a nivel nacional, donde siguen lentamente negociando. Se trata de un acuerdo de más de 1.000 millones de euros, donde se contempla la reforma de la atención primaria y, como gran novedad, se aparca la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, tal y como pedía PSOE y Podemos, pese a que era un compromiso electoral. No solo el escenario solemne, también sus protagonistas con sus palabras han querido poner relevancia a esta firma. Hoy es un momento histórico. Si la política no es útil hoy, ¿cuándo? Hoy es un día crucial dentro de la historia de Castilla y León. Hagamos que tanto esfuerzo y tanto dolor merezca la pena. Una firma que han reconocido ha supuesto renuncias. Renuncias mutuas, a veces muy importantes. Mañueco renuncia al menos de momento a su gran promesa electoral, la práctica eliminación del impuesto de sucesiones. PSOE y Podemos a que el acuerdo fuera más ambicioso y tener que reclamar al Gobierno central que ponga el dinero que le corresponde para dependencia. Creo en una política útil. Lo diré una y mil veces, creo en el diálogo. Y me da igual quién gane políticamente con este acuerdo. No nos preguntemos si estamos plenamente de acuerdo, sino tan solo si marchamos por el mismo camino. El PSOE consigue, eso sí, la reapertura inmediata de los consultorios locales, la paralización 3 meses del plan Dialiste o que el porcentaje de sanidad se vaya acercando al 7% del PIB. El acuerdo contempla una reforma de la Ley de Vivienda para ampliar el parque público de alquiler, reducir las tasas universitarias, acciones de choque para favorecer el empleo, 86 medidas y una forma de hacer política que reclaman a nivel nacional. El diálogo ha vencido a la crispación. La clase política de este país debería poner sus ojos hoy en Castilla y León. Alentemos, con nuestro ejemplo, a quienes hoy son nuestros compañeros en las Cortes de la Nación. El acuerdo, dicen los firmantes, está abierto a todos los que quieran sumarse, agentes sociales, económicos, organizaciones civiles y ayuntamientos. Pues no todos han acogido bien este acuerdo. La suspensión de la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones ha enfadado y mucho a los empresarios familiares. En este comunicado expresan su más profundo desacuerdo y creen que esta medida es improcedente e inoportuna para los familiares de los fallecidos por el coronavirus. Dicen que es un incumplimiento electoral del Partido Popular y que se sienten discriminados con otras comunidades autónomas. También critican que este tipo de medidas genera desafección por la comunidad, pese a que el PSOE ha apoyado además este pacto. El alcalde de Valladolid tampoco le ha gustado demasiado. Ayer a mí me hablaron de 80 millones de euros para los ayuntamientos y son 60, pues han menguado de ayer a hoy en 20 millones, ¿no? La cantidad en principio se me antoja insuficiente, muy insuficiente, pero bueno, vamos a, ya digo, no quiero pronunciarme antes de leerlo, ¿no? Este pacto contempla la revisión de las residencias de ancianos, uno de los lugares más golpeados por el coronavirus, con más de 2.500 fallecidos. Se reforzarán los medios personales y materiales para evitar catástrofes como las que hemos sufrido. No obstante, desde el sindicato UGT se culpa a la Consejería de Familia de no haber tomado las riendas y piden la dimisión de la consejera. Le pedimos al señor Mañueco que cese a la Consejería de Familia y a todo su equipo. Tenemos que mirar al futuro, pero sabiendo lo que ha pasado en el pasado. No podemos renunciar a conocer lo que ha pasado. Y mirando al futuro, buscando un nuevo modelo asistencial, podemos construir un sistema de dependencia acorde a los derechos de los ciudadanos. Las duras quejas del alcalde de Ávila han surtido efecto. El Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila tendrá 6 camas más en la unidad de cuidados intensivos. Son 2 más que las que se iban a añadir inicialmente y la dejará con una capacidad de atención a 14 pacientes. Así consta en el proyecto de ampliación de las UCI de este centro que está elaborando la Junta. El rebaño del concejo de La Mesta, con 1.200 ovejas merinas y 300 cabras retintas, atraviesa la meseta hacia los picos de Europa en busca de pasto fresco y suaves temperaturas procedentes de Madrid. Hoy han atravesado distintos pueblos de la provincia de Valladolid. Hoy los pastores de La Mesta pasan por tierras vallesoletanas. Íscar, Portillo, Cabezón,
Allí han sido recibidos y bien atendidos por los vecinos del pueblo. Hemos llegado a Cabezón de Pisuerga pues de maravilla, porque nos ha salido a recibir el alcalde, nos han invitado han abierto el polideportivo por primera vez ahora en 3 meses, desde el 15 de marzo que estaba cerrado, para que nos pudiéramos duchar y afeitar, y luego también la Guardia Civil, un encanto, que nos ha ayudado a pasar las autovías y el canal de Castilla. 5 pastores custodian el camino, vienen de toda España, 5 familias asociadas para cuidar de esta forma de ganadería ecológica y tradicional. Buscan alguna más que se asocie, sería un modo de vida para fijar población. Una de las luchas nuestras es que la transhumancia sea rentable. Para que sea rentable hace falta por lo menos que colaboren 4 o 5 familias, porque hacen falta 4 pastores o 5, uno delante, uno detrás, uno a cada lado y uno de apoyo, ¿no? Ahora van camino a León, a la vertiente leonesa del Espigüete, a pasar los rigores del verano y a poder ser por fin esquiladas. Recordarán que no hace tanto, justo antes de que nos arrollara el coronavirus en marzo, el sector agrario se había echado a la calle con manifestaciones y tractoradas por toda España, fundamentalmente exigiendo unos precios justos, ya que no cubrían los costes mínimos para los agricultores, que advertían que era la ruina para el campo. Movilizaciones que se frenaron en seco por el estado de alarma, pero no por ello la situación del sector primario ha ido a mejor. Hoy vamos a hablar de todo esto con el ministro de Agricultura, Luis Planas, al que ya tenemos desde el Ministerio. Buenas tardes. Buenas tardes. Ministro, queremos abordar varios asuntos con usted. Estamos en una comunidad eminentemente agraria y sí que le voy a pedir brevedad para que podamos abordar cuantas más cuestiones mejor. En breves días comienza la cosecha, en algunas provincias de hecho ya ha empezado, al sur de Ávila, y las perspectivas son muy buenas este año, pero esto choca de bruces con los precios a los que venden los agricultores, aún más bajos que el año anterior. Usted mantuvo encuentros tras esas manifestaciones con la cadena alimentaria, pero los agricultores, ministro, no han notado que la cosa vaya mejor y se sigue quejando de la falta de rentabilidad de sus explotaciones. Bueno, efectivamente mantuve la mesa de diálogo agrario con el conjunto de las organizaciones. Aprobamos en el Consejo de Ministros el decreto ley para la modificación de la ley de cadena alimentaria y una serie de iniciativas que evidentemente tardarán tiempo aún en ver los resultados prácticos, pero es evidente que en cada sector y en cada cosecha se plantean problemas diferentes. Por ejemplo, está usted haciendo referencia sin duda a la cosecha de los cereales de otoño-invierno, que se espera más voluminosa este año, más cuantiosa, aproximadamente un 20% según las estimaciones del Ministerio, superior a la media de los últimos 5 años, y efectivamente pues en trigo blando o en cebada hay en este momento precios bajos, precios que los fija evidentemente el precio mundial del producto y también la importación que llevamos a cabo. Yo creo que lo que hace falta, y es mi recomendación a los agricultores, es la posibilidad de retener, sobre todo las cooperativas, el producto para lograr un mejor momento de venta, y este es el tema fundamental, y por supuesto mantener la integración y la unión para conseguir en la oferta un mejor resultado. Al problema de los precios justos se suma la incertidumbre de las ayudas de la PAC, son, digamos, los grandes retos que afronta ahora mismo el campo. La propuesta de Europa es la de reducir en un 9% estos fondos que son fundamentales para la pervivencia del sector y a su vez se les exige ciertos condicionantes verdes que encarecen la producción. ¿Está el Gobierno peleando por al menos mantener los mismos fondos que años anteriores o eso ya es un imposible? No, en absoluto. Esa es la posición del Gobierno de España, del presidente Pedro Sánchez y la mía como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Eso es lo que estamos defendiendo en Bruselas. Esta misma semana, pasado mañana, hay un Consejo Europeo. Probablemente no se llegue ahí a un acuerdo. Probablemente, y deseamos, lo sea lo más pronto posible, si es posible, en el mes de julio. Y la posición de España es bien clara. Queremos mantener para el periodo 2021-2027 los mismos fondos que hemos mantenido en el periodo 2014-2020. Es un apoyo que necesitan nuestros agricultores y ganaderos. Esa fue la base del acuerdo que alcancé con todas las comunidades autónomas, con las organizaciones profesionales agrarias y con las cooperativas, y esa es la postura que está defendiendo firmemente el Gobierno de España. Es muy importante para el futuro, para una PAC que tiene que ser sostenible medioambientalmente, como usted decía, pero también económica y socialmente, para que nuestro medio rural sea vivo y las explotaciones pues puedan ser rentables y los agricultores y ganaderos perciban un precio justo.
Otro sector que lo está pasando muy mal es el ganadero, sobre todo el del ovino, caprino y cerdo, que tanto dependen de la restauración y se ha visto muy afectado con el cierre del canal Horeca. Se quejaba el lunes el consejero de Agricultura de Castilla y León que las ayudas del Ministerio no son suficientes, incluso que la Junta va a tener que complementarlas. Bueno, y lo que ha hecho el Ministerio es abrir el camino. Por una parte tenemos 168 millones de euros, que es el conjunto del apoyo de las ayudas asociadas del ovino caprino dentro de la PAC para este año. El Ministerio ha añadido una cantidad, ha añadido concretamente, en el caso de Castilla y León, aproximadamente 1,9 millones de euros. La comunidad autónoma, la Junta de Castilla y León, ha añadido también 2,5 millones de euros. Eso me parece muy interesante, muy importante. Se trata, en definitiva, como decían ustedes en este informativo anteriormente, de sumar. La unidad es muy importante, el esfuerzo común es muy importante y esta misma semana inyectaba el Gobierno de España 16.000 millones de euros para el conjunto de las comunidades autónomas, precisamente para ayudar en este sentido. Por tanto, lo que hay que hacer, yo entiendo que es sumar y trabajamos bien con la comunidad autónoma. Otro sector que está sufriendo especialmente la crisis es el taurino por la suspensión de las corridas de toros. Ya sabe que Castilla y León y sobre todo Salamanca es una tierra de ganaderías, de importantes ganaderías, y también se quejaban los ganaderos de toros de lidia de la falta de apoyo del Gobierno. La Junta de Castilla y León sí que va a dar 1 millón de euros. ¿Qué les puede decir? ¿Hay alguna alternativa? Bueno, yo me he reunido con la Unión de Criadores de Toro de Lidia. Evidentemente el Gobierno apoya el que puedan mantener y cuanto antes restablecerse y poder volver a funcionar todos los espectáculos taurinos en España. Yo creo que ahí está, y fue el centro de la conversación, el elemento fundamental, en lo inmediato, que los espectáculos puedan celebrarse y en unas condiciones que permitan tener un aforo, yo diría que sostenible desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista económico, y por otra parte también la PAC, porque aquí también aparece la política agrícola común, el apoyo al sector ganadero, que es fundamental y donde nos jugamos mucho, ¿no? Conocíamos la semana pasada también unas ayudas para el sector del vino. Las OPAs de Castilla y León al menos están muy molestas porque en las ayudas a este sector tan importante en esta tierra no se prima la calidad y las bodegas que están dentro de las denominaciones de origen. Aquí hay 13. Señor ministro, parece que se beneficia más a territorios sin estos marchamos de calidad. ¿Es así? No estoy de acuerdo con esta observación. Fíjese, el conjunto de las medidas, que son 90,5 millones de euros, benefician en más de 2/3 a las denominaciones de origen, a los vinos de calidad, y yo creo que todas las medidas que se adoptan, particularmente las de almacenamiento, también destilación, también cosecha en verde, que fue una iniciativa del Ministerio y que ahora la Junta de Castilla y León está con muy buena razón, yo creo que propulsando. Yo creo que todo eso es un mecanismo de ayuda que efectivamente, fundamentalmente apoya a los vinos, como digo, los vinos con denominación de origen, los vinos de calidad. Es verdad que algunas de las denominaciones de origen tienen algunos problemas, pero no están vinculados con el coronavirus. Yo creo que es muy importante lo que se refiere a la limitación de los rendimientos para sacar un mayor valor y un mayor precio, lógicamente, al producto, tanto del trabajo de los viticultores como el de las bodegas. Y, además, de forma suplementaria, pues en el caso de Castilla y León, hemos entendido que era importante que hubiera una ayuda suplementaria para el transporte en relación con la posición geográfica de las destilerías y por donde poderlo destilar. Quiero decir, en conjunto yo creo que es una medida que está apoyando de una forma importante. Hay que pensar que además de los 90,5 millones tenemos 120 millones más de euros en el programa de apoyo al sector del vino para este año, y en conjunto yo creo que si se recupera la restauración, cosa que todos deseamos, con la progresiva recuperación económica, lógicamente las perspectivas serán buenas en un producto en el cual España es una referencia mundial. Por último, y de forma muy breve, el sector agroalimentario ha sido un ejemplo de eficacia y de saber estar en esta crisis que hemos sufrido sin precedentes. Nos han abastecido sin problemas y la sociedad les ha reconocido efectivamente como un sector esencial. ¿Qué prevé hacer para que no vuelvan a ser los grandes olvidados cuando pase todo esto? Bueno, yo creo que efectivamente, como usted dice, ha sido uno de los protagonistas fundamentales y positivos, junto evidentemente pues a todos los sanitarios y también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y al Ejército Español, a la UME.
Yo creo que agricultores, ganaderos, hay dos elementos fundamentales. Primero, la ley de cadena alimentaria, que vamos a reformar de forma inmediata, ya lo hicimos con el decreto ley, pero con un envío a las Cortes antes de finales del mes de octubre de una modificación legislativa, y en segundo lugar, o en primer lugar, como usted quiera, evidentemente lo que mencionábamos hace un momento sobre la política agrícola común para el periodo 21-27. Si trabajamos bien, España es una gran potencia agroalimentaria, lo es Castilla y León en el seno de España, y yo creo que si unimos esfuerzos todos, agricultores y ganaderos, el conjunto de la industria y también el Gobierno de España y la comunidad autónoma, podemos sacar los mejores resultados para el conjunto de los ciudadanos y particularmente para todos los que están activos en nuestro sector primario, que tan importante es. Pues, ministro, con ese mensaje de unidad nos quedamos. Muchas gracias por atender a Castilla y León Televisión. Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes y un saludo a todos los espectadores. Gracias. Seguimos hablando de agroalimentación porque las principales empresas del sector han pedido al Gobierno que genere confianza a través del empleo, de la no subida de los impuestos y la unidad del mercado, porque eso incentivará el consumo. Así lo han expuesto en la cumbre empresarial de COE, donde también han pedido que se evite que el problema de liquidez solucionado con los créditos ICO no se convierta en un problema de solvencia. Luego habría que tener no solo líneas para la actividad económica, para la liquidez, sino también para el reinicio de la actividad económica, para que puedan hacerlo con garantía. Desde luego, también disminuir los riesgos a través de las coberturas de seguros. En España no tenemos ni oro ni petróleo, tenemos riqueza trabajada. Tenemos que ser conscientes. Primera recomendación, protejamos a la agricultura, defendamos una PAC justa y sostenible. Las actividades que han hecho otros países, Italia, Francia, como la creación de unos consorcios para la promoción y venta concreta de los productos alimentarios en los países de destino. Pues todo el teletrabajo, todo el fomento de la compra online va a ser absolutamente fundamental y un gran paso se van a dar en los próximos años. Y que esto sea sin duda un motor de mejora de competitividad. Desde el Banco Central Europeo nos llega algo de optimismo. Su vicepresidente, Luis de Guindos, aún reconociendo que ha sido la mayor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, cree que la economía ya empieza a recuperarse ligeramente. Nosotros vemos desde aquí es que ya desde niveles muy bajos se ha tocado fondo, es decir, que ya empieza a haber señales de una cierta recuperación. Vuelvo a repetirles, desde niveles muy reducidos. Y a medida que se va produciendo el desconfinamiento, pues la economía se va abriendo y se vuelve a generar más empleo, más actividad, se vuelven a generar más ingresos, pero tomará tiempo. La Unión Europea da un toque de atención a España y a Francia por la conexión de alta velocidad entre ambos países a través del País Vasco. El Tribunal de Cuentas Comunitario cree que las obras de la Y vasca en nuestro territorio no estarán acabadas hasta 2030. Además, entonces ni siquiera tendrán conexión con Madrid porque el tramo Burgos-Vitoria sigue en fase de estudio. Lamenta también que en el lado francés la unión no estará planificada hasta 2037. 6 personas están siendo investigadas por maltrato de gallos de pelea en naves industriales de un polígono de Valladolid. En el interior, la Guardia Civil descubrió 15 machos sin cresta y todos los instrumentos necesarios para preparar a los animales para el combate. Su sonido es inconfundible. Son los gallos de pelea que agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Valladolid han encontrado en la operación Fabiaro, desarrollada durante 2 días en una nave de la calle Esmeralda de Valladolid capital. 6 personas con edades comprendidas entre los 29 y los 38 años han sido detenidas por un presunto delito de maltrato animal en función de lo que había en el interior de la nave. Se han encontrado un criadero de gallos, había 15 gallos, los cuales presentaban heridas, posiblemente por peleas entre ellos, 4 gallinas y sus respectivas crías. Son gallos de la raza combatientes, similares a los que ya se encontraron en julio del año pasado en una nave de las afueras de Tordesillas. Los gallos encontrados ahora tienen las crestas mutiladas, algo muy habitual de las peleas de gallos para evitar que los animales sangren durante la pelea y se debiliten.
El criadero era completo. Había una cinta de entrenamiento para los gallos, una zona para preparar los combates y otra reservada para las hembras y sus crías, con algunos sementales. Todos los animales han quedado bajo la custodia del Ayuntamiento de Valladolid. En la pedanía burgalesa de Terrazos, un hombre ha sido atropellado por su propio coche y ha fallecido en el acto. Según las primeras hipótesis de la Guardia Civil, el varón de 69 años estaba descargando material cuando por el contacto se ha desactivado el freno de mano. Intentó parar el coche, pero fue arrollado. Un niño se encontró el cuerpo debajo del vehículo ensangrentado e inconsciente. No se ha cerrado la investigación. Y el coche ahí, donde es un poco más adelante. Y de ahí se le ha venido hasta aquí. Estaba descargando un puntal y ha quitado el freno de... se conoce. ¿Cómo vamos a estar? Porque es un vecino que todos apreciábamos y tal. Y hemos subido por ahí un accidente de esta magnitud que es que no te lo esperas. Nos ha dejado pues hecho el polvo, vamos. El Gobierno ha conseguido esta tarde superar el primer obstáculo en el Parlamento, en el Congreso, sobre la tramitación de la Ley CELA, la Ley de Educación. Se trata de una norma polémica porque deja en tierra de nadie a la escuela concertada, relega la irrelevancia a la asignatura de religión y además da alas a la Generalitat para decidir sobre el castellano en Cataluña. Nos vamos hasta el Congreso. Álvaro Lúa, ¿cuáles son las principales novedades de esta norma? Sí, propone también José Luis una versión renovada de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Esta es la octava ley educativa que llega al Parlamento y que llega para reformar, recordemos, la Ley Wert del Partido Popular. Hoy el Gobierno ha salvado el primer trámite, las enmiendas a la totalidad presentadas por el bloque conservador. Se inicia, por lo tanto, el periplo en el Parlamento y una vez más, Iván Ocho, parece que el consenso en materia educativa aún está muy lejos. La denominada Ley CELA sigue su curso en el Parlamento tras el rechazo de la Cámara a las 3 enmiendas a la totalidad presentadas por Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Rechazar este proyecto de ley supone defender el mantenimiento de una ley que ha dado cobertura normativa a toda la política de recortes en educación. Los populares critican las prisas del Ejecutivo en sacar adelante una ley que aseguran es una copia de la LOE de Zapatero y que rompe con el consenso constitucional en educación. Someteremos a debate una alternativa, sí señoría, una alternativa a su ley. Ciudadanos habla de irresponsabilidad por presentar la ley cuando ni tan siquiera se sabe cómo será el curso próximo y acusa al Gobierno de presentar un texto con enorme sesgo ideológico. Una ley sin consenso de los grupos parlamentarios del Parlamento, ni siquiera de la Conferencia Sectorial de Educación. Y eso que nosotros le tendemos la mano. A partir de ahora arranca el debate. Mientras tanto, preocupación en la escuela concertada por su papel en la nueva ley. Entre los temas que causan controversia se mantiene la religión, pero se elimina la obligación de cursar una materia alternativa. Se mantiene el derecho de los padres a elegir la formación religiosa confesional que deseen para sus hijos. Vuelve también una versión renovada de Educación para la Ciudadanía, donde se impartirán conocimientos sobre igualdad y se deja libertad a las autonomías con un segundo idioma a elegir el peso de la lengua vehicular. A la hora de cargar los datos y podría haber algunos fallecidos más que comprobaremos a lo largo del día y se reflejarán mañana. Yo creo que eso va a tardar muy poco, no les puedo decir cuándo, yo espero que pronto, y lo tendremos listo en los próximos días y en ese momento se les dará cumplida información sobre los totales de fallecidos a lo largo de toda la epidemia. Pues esto es lo que decía Simón el día 10 de junio, pero esa actualización sigue sin producirse. Ese día el número de fallecidos era 27.136. Hoy el Ministerio de Sanidad recoge 30 muertes en los últimos 7 días, pero como ven, la cifra la total continúa un día más congelada, inmóvil por 11ª jornada consecutiva. Hoy además ha habido un repunte de contagios diarios, 141 en España, y las cifras han vuelto a ser un motivo de reproche al Gobierno desde la oposición. Pablo Casado insiste en sus pactos de Estado a pesar de sus críticas a cómo gestiona el Gobierno la pandemia. Oculta 16.000 víctimas
y purga a los responsables policiales que piden más medios y mascarillas. A pesar de todo, llevo meses tendiéndole la mano para acordar un pacto sanitario Cajal. Dos tampoco se ponen de acuerdo si uno no quiere. Si usted quiere unidad, aquí está el Gobierno. Si usted quiere la bronca, ahí tiene a la ultraderecha. Menos intentos de aproximación hay entre Teodoro García Egea y Pablo Iglesias. ¿Le ha merecido la pena enterrar todos sus principios por estar ahí sentado? Ustedes están colaborando con sus amigos de la extrema derecha holandesa, austríaca y danesa para que las autoridades europeas traten de condicionar la ayuda a España para hacer recortes a los servicios públicos. ¿Sabe lo que se llama eso, señoría? Traición. En este pleno, la vicepresidenta Carmen Calvo ha confirmado que se volverá a convocar la mesa de diálogo sobre Cataluña, aunque no ha dado fechas. El coronavirus está aún lejos de desaparecer, está infectando a 100 personas por minuto en todo el mundo, con una cifra global que supera los 8 millones de contagios. Además, se producen rebrotes donde ya se daba como controlado, como en Alemania. Allí han dado positivo 400 trabajadores de este matadero de Renania del Norte. Por precaución, se han cerrado los colegios y guarderías de la zona hasta después del verano. Si algo nos recuerda cuando salimos a la calle que estamos en estado de alarma, son por supuesto las mascarillas, pero también los parques infantiles precintados. Los niños pueden jugar en cualquier lugar, menos en los adaptados para ellos. Llevan 3 meses cerrados y padres y pedagogos creen que se está limitando el derecho de juego de los más pequeños. Juguetear, apoyarse o saltar en los bancos sí se puede hacer, pero montarse en los toboganes o los columpios de momento no. Deberían haber pensado un poco en los niños. El tema de la infancia se ha dejado en el último escalón. Es ridículo que a los niños se les limite unas horas y luego puedes estar en la terraza no sé cuántas horas. Los niños también se pueden sentar en las paradas de bus y tocar las barandillas sin desinfectar, pero como ya saben, los parques no se abren por precaución. No lo entendemos muy bien, que esté un parque infantil cerrado, por ejemplo, y yo como adulto tenga más opciones, cuando ellos están ya en una edad clave para ello. Pero se pueden buscar soluciones para garantizar la seguridad en los parques. Por ejemplo, los geles desinfectantes a la salida, a la entrada de los parques. Pero de momento sigue cerrado, pero bueno, siempre hay alternativas. Como jugar al balón, montar en patinete o la arena de la playa. Pero ¿qué pasa con los que son más pequeños? A través del juego en los parques, a través del movimiento, ellos aprenden los límites de la relación con el otro. Esta situación puede dejar secuelas. Es probable que más adelante veamos las consecuencias y veamos niños pues más irascibles, más sensibles. Y no olvidemos lo más importante. El juego es un derecho de los niños y también les toca disfrutar a ellos. Aunque los precintos seguirán puestos al menos unos días más. La imprenta en Valladolid, 5 siglos de tipografía. Es la primera exposición que vuelve a abrir sus puertas en las salas municipales vallisoletanas tras la pandemia del coronavirus. 500 años para conocer la importancia de este sector a nivel nacional. A través de 200 libros y documentos impresos, la muestra se remonta a los orígenes de la imprenta en el siglo XV. Un recorrido minucioso por alguno de los años más destacados. Con el olor a papel antiguo nos despedimos. Ahora llegan los deportes. Hasta mañana.